Imaginemos, por un momento, que el consejo más repetido por padres y profesores durante, no sé, el último siglo, esa fórmula mágica que supuestamente garantiza el éxito, fuera en realidad una trampa financiera perfecta. Menuda forma de empezar, pero es que es tal cual, ¿eh? Ya, es que es fuerte. Hoy vamos a diseccionar a fondo esa idea tan arraigada en la sociedad de estudiar mucho, sacar buenas notas y conseguir un empleo seguro. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí otra vez para destripar este tema, porque a primera vista, bueno, parece un plan inofensivo y lleno de sensatez, ¿verdad? Claro, el plan de toda la vida. Pero al sumergirnos de lleno en los documentos que tenemos hoy sobre la mesa, que están basados en los principios del famosísimo texto Padre Rico, Padre Pobre, pues descubrimos una perspectiva diametralmente opuesta. Personas para ser, o sea, excelentes profesionales para memorizar datos, cumplir horarios. Sí, sí. Pero omiten por completo la habilidad más crucial para la supervivencia en el mundo moderno, que es básicamente cómo manejar el dinero. Exacto. Y nuestra misión en esta exploración de hoy es descifrar esa mentalidad financiera que separa a quienes acumulan riqueza de la clase media y los pobres, desmintiendo mitos que llevan décadas paralizando a la sociedad. Y es un punto de partida fascinante, ¿no? Porque cuestiona los cimientos mismos del sistema educativo tradicional. Ya te digo. Y para entender exactamente dónde se origina esta trampa de la que hablamos, resulta súper revelador analizar el contraste entre las dos figuras paternas que se presentan en estos textos. Claro, no estamos hablando de un estudio teórico ahí súper abstracto, sino de cómo las palabras y la mentalidad moldean realidades económicas que son totalmente distintas. Eso es. Por un lado, se describe a una figura que podríamos llamar el padre pobre, un hombre con un nivel de instrucción altísimo, con un doctorado, que a pesar de tener un buen salario, pues luchó contra las deudas y la escasez durante toda su vida. Y por otro lado, tenemos a la figura del padre rico, alguien que, fíjate, abandonó la escuela en 8º grado, que carecía de títulos universitarios, pero que gracias a una forma diferente de entender el mundo construyó un imperio. Y se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de su entorno. Es que esa dualidad es, sin duda, el motor de toda esta filosofía. Y lo que más llama la atención es que no se trataba de una cuestión de esfuerzo físico. O sea, ambos eran hombres sumamente trabajadores, madrugaban, se esforzaban un montón por sus familias. Sí, no era pereza en absoluto. ¿Qué va? La diferencia abismal, la grieta que separó sus destinos, residía puramente en el lenguaje, en la forma en que estructuraban sus pensamientos frente a un obstáculo económico. Es que es brutal. Ante algo inalcanzable, la figura del padre instruido solía decir una frase lapidaria: no me lo puedo permitir. Una afirmación rotunda y fin del problema. Claro, fin de la historia. Sin embargo, la figura del padre empresario prohibía terminantemente esa frase y obligaba a cambiarla por una pregunta: ¿cómo me lo puedo permitir? Parece un simple juego de palabras, o sea, una tontería semántica, pero la carga psicológica que tiene es brutal. Es que es una diferencia sutil pero determinante, de verdad. Las palabras que elegimos dictan el comportamiento de nuestra mente, ¿no? Totalmente. Al afirmar «no me lo puedo permitir», el cerebro acepta la derrota y se relaja. Ya está, no hay nada más que hacer. Ya, pero al preguntar ¿cómo me lo puedo permitir?, se enciende una chispa ahí de creatividad financiera. Exacto. Yo, pensándolo bien, se me ocurre una analogía que es perfecta. Decir «no me lo puedo permitir» es exactamente como apagar el interruptor del procesador de un ordenador. Ostras, qué buena comparación. ¿A que sí? Se corta la corriente, la máquina se detiene y la pantalla se va a negro y ya está. En cambio, formular la pregunta de ¿cómo me lo puedo permitir? Es como ejecutar un algoritmo de búsqueda súper complejo. Claro, obligas a la máquina a pensar. Eso es, obliga a ese procesador a trabajar a máxima potencia, a escanear posibilidades y a crear nuevos caminos neuronales enfocados en resolver el problema. Lo fascinante aquí es cómo ese procesador apagado del que hablas está intrínsecamente ligado a las emociones humanas, concretamente al miedo y a la codicia, o al deseo. Uy, el miedo y el deseo, tela con eso. Es que estas emociones controlan el pensamiento lógico de la inmensa mayoría de las personas, convirtiéndolas en esclavas de una nómina mensual sin que ni siquiera lo sospechen. O sea, funciona así. A ver, cuéntanos cómo es el mecanismo. Pues el miedo a no tener dinero
a no poder pagar las facturas, empuja a la gente a levantarse cada mañana y aguantar un trabajo que, bueno, quizás detestan. Ya, la rutina de siempre. Y luego, cuando reciben esa nómina a fin de mes, el alivio dura muy poco. Dura nada, porque inmediatamente entra en juego el deseo. La codicia por comprar cosas nuevas, por irse de vacaciones, por mantener, no sé, un estatus social. Exactamente. Eso los lleva a gastar todo ese dinero rápidamente. Y al mes siguiente, pues el miedo vuelve a aparecer. Es un ciclo emocional totalmente ciego, un bucle infinito que en estos textos se denomina la famosa carrera de la rata. La carrera de la rata, sí señor. Y salir de ahí requiere una sacudida profunda, que es exactamente lo que ocurre en la narrativa de los documentos cuando se intenta enseñar esta lección a unos niños de apenas 9 años. Ah, la anécdota de los niños es genial porque, a ver, no hay pizarras ni libros de texto, es solo una inmersión súper cruda. Sí, sí, pura calle. Los niños, queriendo ser ricos, empiezan literalmente a intentar hacer dinero. O sea, en los años 50 los tubos de pasta de dientes eran de plomo. Madre mía, qué locura. Ya ves. Así que se dedican a recolectarlos, a fundir el plomo y a acuñar monedas falsas en moldes de yeso. Una falsificación en toda regla, vamos. Una falsificación inocente, desde luego, pero demuestra una iniciativa que el mentor, el padre rico, no pasa por alto. Claro, él ve potencial ahí. Exacto. En lugar de simplemente regañarlos, decide canalizar esa energía ofreciéndoles un trabajo real en uno de sus supermercados, quitando el polvo de las latas por unos miserables 10 centavos la hora. Un trabajo que estaba deliberadamente diseñado para ser aburrido, monótono y sobre todo mal pagado. Sí, para que sufrieran un poco. Era una herramienta pedagógica total para que los niños experimentaran en carne propia la frustración y el cansancio que siente cualquier empleado atrapado en un salario bajo. Es la cristalización del miedo del que hablábamos. Y cuando inevitablemente el cansancio vence y surge la intención de renunciar, ahí llega la verdadera lección. Hay del giro, ¿sí? Porque en lugar de ofrecer un aumento de sueldo, que es lo que cualquier empleado buscaría para, bueno, aliviar temporalmente el dolor, la medida que toma es radical. Les quita la paga por completo. Tal cual. Se les exige seguir trabajando, pero totalmente gratis. Que a primera vista obligar a alguien a trabajar gratis y encima a unos niños parece una locura o una simple explotación, ¿no? Ya, te pueden denunciar hoy en día por eso. Totalmente. Pero la psicología detrás de esta decisión es brillante. Al eliminar el incentivo económico inmediato, la emoción de esperar ansiosamente esas monedas desaparece. Claro, el cerebro ya no está sedado por la promesa de la nómina. Eso es, y es justo en ese momento de claridad forzada cuando tu famoso procesador se enciende. Se reinicia el sistema. Al no estar cegados por el sueldo, los niños detectan una oportunidad que había estado frente a sus narices todo el tiempo, pero que los empleados asalariados del supermercado jamás vieron. ¡Ostras! La encargada, ¿no? Que tiraba a la basura la mitad de las revistas de cómics que no se vendían, cortándoles la portada. Exactamente. Ahí es donde nace la inteligencia financiera pura. Al estar trabajando gratis, su mente estaba buscando desesperadamente cómo generar valor. Y entonces hicieron un trato con el distribuidor local para quedarse con esos cómics sin portada con la condición de no revenderlos en tiendas, claro. Claro, claro. Y así, en el sótano de una casa, abrieron una biblioteca. Fíjate, contrataron a una niña del vecindario para gestionar las entradas a 10 centavos, y el sistema empezó a funcionar solo. De locos. Llegaron a generar unos impresionantes $9,50 semanales de forma pasiva mientras ellos estaban, pues, en el colegio o jugando al béisbol. Un dineral para la época, y sin estar presentes. Su primer negocio real. Construyeron un sistema que trabajaba para ellos, no intercambiaban su tiempo por dinero de forma directa. Esa es la esencia absoluta para escapar de la carrera de la rata. Totalmente. Sin embargo, por muy inspiradora que sea esta historia, las emociones como el miedo y el deseo siempre están acechando, listas para nublar el juicio. Por eso, para mantener este rumbo en la vida adulta, se requiere una lógica, férrea y fría. Y esto nos lleva a uno de los puntos más polémicos de nuestra exploración de hoy, la necesidad imperiosa de redefinir por completo el vocabulario financiero básico. Es que si no se entienden las palabras y los números de forma precisa, construir riqueza es una quimera total. Así es. Y el pilar fundamental de esta nueva alfabetización financiera se reduce a una única regla, la regla número 1. Hay que conocer la diferencia real entre un activo y un pasivo, y dedicar la vida a adquirir activos.
Suena engañosamente simple, casi infantil, ¿verdad? Ya, pero el problema radica en que el sistema tradicional y la jerga contable compleja han distorsionado estos conceptos una barbaridad, confundiendo a la gente. Sí, lo complican todo a propósito, parece. La definición que se propone aquí desecha la contabilidad académica y se basa puramente en el flujo de efectivo, lo que en el ámbito financiero se conoce como cash flow. Vale, el famoso cash flow. La regla es tajante. Un activo pone dinero en el bolsillo. Un pasivo saca dinero del bolsillo. No importa lo que diga el papel del banco. Lo único que importa es la dirección en la que se mueve el dinero cada mes. Vale, vamos a desglosar esto con mucho cuidado porque aquí es donde los documentos lanzan una bomba que, vamos, dinamita años de educación tradicional y choca frontalmente con el sentido común. Prepárate que viene la polémica. Ya te digo. Entiendo la definición perfectamente, pero basándose en esa regla del flujo de dinero, el texto afirma categóricamente que una casa en propiedad no es un activo, sino que es un pasivo. Exacto. Pero, a ver, esto va en contra del sueño americano y del sueño de cualquier ciudadano medio en España y en todo el mundo. Va en contra de todo lo que la sociedad enseña desde que somos pequeños. Es un choque tremendo, lo sé. Comprar un piso, tener la casa propia, siempre se ha considerado el mayor logro vital. El refugio seguro frente a la inflación, la inversión por excelencia de las familias, vamos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible justificar una postura tan radical que contradice el consejo de cualquier asesor bancario? A ver, entiendo perfectamente el shock inicial. Cuesta asimilarlo porque ataca una creencia muy arraigada y cargada de un inmenso valor emocional. Totalmente. Es tu casa, tu refugio. El hogar familiar es un refugio, sin duda. Pero si dejamos a un lado los sentimientos y analizamos estrictamente el patrón del flujo de dinero, las matemáticas son implacables. A ver, explícanos las matemáticas. Para la persona promedio, comprar una vivienda implica atarse a una hipoteca durante 30 o 40 años. Sí, una condena, casi. A eso hay que sumarle los impuestos anuales sobre bienes inmuebles, el IBI, que siempre tienden a subir, los seguros obligatorios, las cuotas de la comunidad y un mantenimiento constante. Que si reparar una tubería, pintar la fachada, cambiar la caldera. Exacto. Si hacemos la cuenta a fin de mes, esa casa saca una cantidad enorme de dinero del bolsillo de su propietario. Por definición de cash flow es un pasivo. Claro, el dinero fluye hacia afuera de forma constante, sin generar ningún ingreso directo mes a mes. Y además está el concepto del coste de oportunidad, ¿verdad? Ahí le has dado. El coste de oportunidad es clave. Todo ese capital, esos ahorros de años inmovilizados en la entrada de un piso, más los intereses de décadas pagados al banco, representan una pérdida de tiempo y de recursos que podrían haberse invertido tempranamente en activos reales. En cosas que sí generaran rendimientos periódicos. Eso es. Así que, bajo esta lupa tan fría, se dibuja un patrón social muy claro. Quienes tienen menos recursos gastan todo su dinero en necesidades básicas. Supervivencia, vaya. Sí. La clase media se endeuda de por vida comprando pasivos, como casas grandes o coches caros, creyendo erróneamente que son activos. Y solo quienes realmente entienden el juego se dedican a comprar activos auténticos. Precisamente. Y fíjate, para ilustrar el peligro de esta confusión, hay una metáfora brillante en los textos. Imaginemos que alguien intenta construir el imponente Empire State Building de Nueva York, ¿vale? Vale, me lo imagino. Pero en lugar de excavar profundamente para poner unos cimientos de acero macizo, decide levantarlo sobre una frágil losa de hormigón de apenas 15 centímetros de grosor. Madre mía, pues al primer piso se viene abajo. Obviamente, la estructura colapsará. Pues bien, eso es exactamente lo que hace la mayoría de las personas con sus finanzas. Intentan construir un rascacielos sobre papel. Intentan construir una gran riqueza, el ansiado estilo de vida acomodado, sobre una base financiera inexistente, es decir, sobre pasivos que consumen sus ingresos. Y claro, el resultado no es un rascacielos financiero sólido. No, es lo que los textos denominan la torre inclinada de los suburbios. Una vida exteriormente lujosa, pero sostenida internamente por el insomnio, el estrés de llegar a fin de mes y unas deudas asfixiantes. Buf, qué imagen más dura, pero qué real. Es que si se construye una vida entera sobre pasivos, sin una base de activos sólidos que los financien, cualquier ligero viento económico adverso, como un despido o una subida de tipos de interés, puede derrumbar el castillo de naipes. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esta idea nos empuja a una revelación bastante incómoda. A ver. Si resulta que la casa donde vivimos no es nuestro negocio,
Y si profundizamos un poco más y admitimos que nuestro empleo asalariado tampoco es nuestro negocio, entonces, ¿qué es exactamente nuestro negocio? Esa es la pregunta del millón. Hay una anécdota fantástica en los textos que ilustra perfectamente esta confusión. Trata sobre Ray Kroc, el hombre que convirtió a McDonald's en un imperio global. Ah, me encanta esa historia. Es buenísima. Se cuenta que en una ocasión dio una charla a un grupo de brillantes estudiantes de un máster en Administración de Empresas, en la Universidad de Texas. Sí, sí. Tras la conferencia, se fueron a tomar unas cervezas y Kroc les lanzó una pregunta aparentemente obvia. Les dijo, ¿en qué negocio creen que estoy? Y claro, todos los estudiantes se rieron pensando que era una broma. Exacto, y alguien respondió en plan listo, pues en el negocio de las hamburguesas, obviamente. Lógico. Y Kroc, poniéndose muy serio, respondió, no, señoras y señores, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es el sector inmobiliario. Es una distinción magistral que cambia por completo el paradigma. Te explota la cabeza. Totalmente. La profesión de Ray Kroc, su actividad diaria, era vender franquicias y perfeccionar el sistema de hacer hamburguesas. Pero su verdadero negocio, lo que realmente llenaba su columna de activos y multiplicaba su riqueza, Eran los locales, ¿no? era la compra de las ubicaciones estratégicas. Los terrenos exactos debajo de esos restaurantes, en las intersecciones más transitadas del mundo. Claro, el dueño de la tierra es el que manda. Exacto. Y esto revela que existe una profunda confusión a nivel social, provocada en gran medida por el sistema educativo. El sistema está diseñado para convertir a las personas en la materia que estudian. Sí, si estudias Derecho, eres abogado. Eso es, si estudias mecánica, pues eres mecánico. La identidad se fusiona con la profesión. Y como resultado, la inmensa mayoría pasa toda su vida productiva ocupándose del negocio de otro en lugar del suyo propio. Tal cual. Es una cadena de enriquecimiento ajeno. El empleado es el motor, pero el combustible, pues, se lo quedan otros. Siempre se lo quedan otros. Si analizamos una nómina convencional, el individuo se pasa la vida enriqueciendo, en primer lugar, al dueño de la empresa para la que trabaja. Lógico, es el primero que cobra. Luego, enriquece al gobierno a través de los impuestos directos e indirectos. Esa es otra buena mordida. Y finalmente, enriquece a los bancos pagando los intereses de la hipoteca y las tarjetas de crédito. Al final, se es el engranaje fundamental para la riqueza de todos los demás, menos para la propia. Sí. Por eso, ocuparse del propio negocio requiere separar esa identidad laboral de la columna de inversiones. Hay que desvincular el soy ingeniero de mis activos. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, ocuparse del propio negocio significa dedicar la energía a construir, proteger y mantener robusta esa columna de activos personales. ¿Y qué son exactamente activos reales en este contexto? Para que quede claro. Pues nos referimos a cosas muy concretas. Empresas o negocios que no requieren la presencia física continua del dueño para funcionar. O sea, que el negocio ande solo. Eso es. Carteras de acciones bursátiles, bonos, pisos u otros inmuebles destinados al alquiler que generan rentas mensuales. Inmuebles, pero para alquilar, no para vivir. Exactamente. Pagarés o incluso regalías provenientes de propiedad intelectual como patentes, libros, música. Lo verdaderamente crucial aquí es la mentalidad. Cambiar el chip. Sí. Una vez que un euro, un dólar o cualquier moneda entra en esa columna de activos, debe ser tratado como un empleado incansable. Un empleado que no duerme, que no pide vacaciones y que trabaja 24 horas al día para generar más dinero. Me encanta esa visión. Y comprender esto cambia de forma radical la manera en que se percibe y se consume el lujo. ¿Totalmente? Porque la clase media suele comprar lujos como un coche de alta gama o un viaje así súper exótico utilizando crédito, lo que incrementa instantáneamente sus pasivos y su estrés financiero. Claro, el postureo a crédito. Exacto. Por el contrario, la mentalidad de riqueza dicta que el verdadero lujo es aquel que se compra exclusivamente con los excedentes generados por los activos. Hay un ejemplo muy clarificador en el texto sobre la compra de un Mercedes, ¿te acuerdas? Sí, sí. En lugar de ir al concesionario y firmar un préstamo que ahogaría sus ingresos mensuales, la decisión fue posponer la gratificación. Aguantar las ganas. Se esperó durante años, canalizando el capital hacia la compra de pequeños apartamentos de alquiler. Y solo cuando el flujo de caja, el dinero limpio que generaban esos pisos cada mes, fue lo suficientemente abundante como para cubrir la letra del coche, entonces se hizo la compra. Fue el activo el que compró el lujo, no el sudor del trabajo diario. Es que es un cambio de enfoque brutal.
Es una forma de operar impecable desde el punto de vista lógico. Pero, y aquí viene el pero, una vez que alguien comienza a tener éxito construyendo esa columna de activos, inevitablemente se choca contra un muro de hormigón. ¡Ay, el muro de hormigón! El mayor obstáculo histórico para retener la riqueza generada. Los impuestos. Ya tardaban en salir. Y para comprender por qué la clase media y trabajadora asume la carga tributaria más pesada, resulta esencial repasar la historia legal y fiscal que se expone en estos documentos. Y aquí es vital hacer un pequeño paréntesis para quienes nos escuchan, ¿eh? Lo que vamos a desglosar ahora es la exposición imparcial de las teorías fiscales y el análisis histórico que contiene el material fuente. Sí, esto es importante. Sin que esto implique tomar ninguna postura política, ni de un lado ni del otro. Nuestro objetivo es puramente analítico. Aclaración importantísima, desde luego. Y ciertamente, el análisis histórico que se hace sobre los impuestos es sorprendente porque desmonta un ideal romántico muy popular. El mito de Robin Hood, ¿no? Exacto. Se menciona el síndrome o el mito de Robin Hood, esa idea justiciera de quitar a los ricos para repartir entre los pobres, y cómo paradójicamente esa narrativa acabó siendo una trampa para quienes la apoyaban. Fíjate, según los registros históricos de países como Inglaterra y Estados Unidos, en sus orígenes los impuestos no existían para la población general. No, no existían. Se crearon de forma excepcional y se aplicaban única y exclusivamente a las fortunas más grandes, a los ciudadanos más ricos, a menudo para, financiar guerras puntuales o crisis del Estado. La promesa era que solo los millonarios pagarían. Pero la historia demuestra que una vez que se crea un mecanismo de recaudación eficiente, el apetito de las administraciones gubernamentales por obtener más fondos tiende a crecer de forma insaciable. Claro, le cogen el gusto al dinero. Y lo que empezó como un impuesto exclusivo para la élite no tardó en extenderse hacia abajo en la pirámide social, atrapando de lleno a la creciente clase media y finalmente a los trabajadores con menores ingresos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues la tesis que se defiende aquí es que los verdaderos capitalistas, quienes poseían gran inteligencia financiera, no se resignaron a ser penalizados. No se iban a quedar de brazos cruzados. Para nada. En lugar de quejarse, utilizaron su profundo conocimiento de las leyes para proteger su capital. Y el escudo definitivo que encontraron fue la creación de entidades corporativas o sociedades mercantiles. Claro, el problema es que cuando cualquier ciudadano de a pie escucha la palabra corporación o sociedad mercantil, inmediatamente imagina, rascacielos de cristal, logotipos gigantes y juntas directivas con 100 personas. Sí, tipo película de Wall Street. Exacto. Pero la realidad legal es mucho más pragmática. A menudo, una corporación es simplemente una pequeña carpeta llena de documentos legales, guardada en el archivador del despacho de un abogado o de una gestoría. Una simple carpeta, sí. No tiene por qué tener oficinas físicas ni cientos de empleados. Sin embargo, el poder protector de esa simple carpeta es monumental, porque altera por completo las reglas del juego matemático y fiscal. Modifica el orden mismo del flujo del dinero frente al Estado. Vamos a ver la diferencia matemática que plantea el texto, porque es fundamental. A ver, cuéntanos. Para un individuo que opera como empleado asalariado, el ciclo es rígido. El empleado gana un salario, el Estado deduce los impuestos inmediatamente a través de retenciones en la nómina antes de que el trabajador vea el dinero. Sí, te lo quitan antes de que te llegue al banco siquiera. Eso es. Y finalmente, el empleado debe intentar sobrevivir y pagar sus gastos con lo que le queda. Es decir, gana, paga impuestos y gasta. Ese es el orden normal para la mayoría. Pero por el contrario, una corporación estructurada legalmente sigue un ciclo totalmente diferente. La sociedad gana dinero, luego gasta legalmente todo lo posible en gastos deducibles relacionados con la actividad antes de calcular el beneficio. ¡Ostras! Y finalmente paga impuestos solo sobre la cantidad que sobra, si es que sobra algo. Gana, gasta y luego paga impuestos. Es una diferencia abismal. O sea, básicamente permite que gastos que de otro modo se pagarían con dinero ya grabado por impuestos se paguen con dinero bruto. Exactamente. Esa es la clave. Estamos hablando de que una reunión de planificación estratégica podría celebrarse en un entorno vacacional y considerarse un gasto del negocio. Un viaje de empresa, claro. Claro, o que el coche de empresa, los ordenadores, los seguros e incluso ciertas cenas pueden ser absorbidos por la estructura corporativa antes de que el recaudador tome su parte. Es que entender este coeficiente intelectual financiero, argumentan los textos,
requiere forzosamente el conocimiento de la ley. Hay que saberse las reglas del juego. Dominar las normas contables no solo minimiza la carga fiscal de forma legal, sino que también protege el patrimonio ante posibles demandas o litigios. Es, digamos, la armadura del capitalismo moderno. Es lo que marca la diferencia entre caminar arrastrando cadenas o volar sin peso. Y una vez que se dominan estas reglas legales y contables, pues se llega a la fase definitiva, a la verdadera maestría financiera. Inventar dinero. Exacto. Utilizar la mente para crear oportunidades literalmente de la nada. Pasar de ser alguien que trabaja duro por el dinero a ser un creador que inventa dinero. Es que el dinero en las altas esferas no se ve como algo rígido y escaso. El dinero se inventa. Hay un pasaje histórico que ilustra esto a la perfección, y es la anécdota de Alexander Graham Bell. Oh, esa historia es tremenda. En los albores de su invento, Bell estaba desesperado y ofreció la patente del teléfono a la todopoderosa compañía de telégrafos Western Union por $100.000. Que ahora nos parece calderilla. Calderilla total, y el presidente de Western Union rechazó la oferta, burlándose, considerándola un precio ridículo por un simple juguete eléctrico. Menudo ojo clínico tenía el amigo. Ya ves, la falta de visión y el miedo a lo desconocido les hizo rechazar la oportunidad del siglo. Y como consecuencia de ese rechazo, Bell siguió adelante y nació el gigante que hoy conocemos como AT&T. Es una historia brutal sobre cómo la ceguera y la arrogancia corporativa frenan el progreso, ¿no? Sí. La inteligencia financiera se define aquí de una manera muy pragmática. No es saberse fórmulas complejas de memoria. Es simplemente tener la capacidad de generar múltiples opciones ante cualquier situación económica. Y los textos insisten en un concepto que hace que a los economistas tradicionales les estalle la cabeza. Afirman que el dinero no es real. ¡Qué frase más potente! Que es simplemente una ilusión compartida, un acuerdo social que puede ser manipulado creativamente. Y la mejor forma de demostrar esto es con el ejemplo práctico y detallado de lo que ocurrió durante una crisis inmobiliaria en la ciudad de Phoenix. Ese ejemplo es el epítome de lo que significa inventar dinero con conocimiento de mercado. O sea, en medio de un mercado deprimido y lleno de miedo, donde todos veían ruina... El inversor ve oportunidad. Exacto. Encuentra una casa envuelta en un proceso de desahucio o embargo bancario. La casa, en tiempos normales, estaba tasada en unos $75.000. Vale. Sin embargo, debido a la urgencia y al colapso del mercado, logra cerrar la compra por tan solo $20.000. Y lo más impactante de la operación es que ni siquiera utiliza sus propios fondos para esa cantidad. Ah, ¿no? No, le pide prestados $2.000 a un amigo cercano para cubrir el pago inicial y los gastos formales. Espera, vamos a detenernos ahí y explicar bien el mecanismo porque esto es lo que deja mucha gente rascándose la cabeza. Compra barato. Hasta ahí bien. Sí, básico. El siguiente paso es poner un anuncio en el periódico y vender esa misma casa casi de inmediato por $60.000. Que sigue siendo un precio muy atractivo frente a los $75.000 originales. Claro, un chollo. Así que la vende rápido, le devuelve de inmediato los $2.000 a su amigo y aquí viene la magia financiera. Genera un beneficio contable de $40.000. $40.000, que se dice pronto. Pero atención, no lo cobra en efectivo. Se crea a su favor un pagaré por valor de esos $40.000. Ahí está el truco. Para quien no está familiarizado con este nivel de operaciones, ¿qué significa exactamente crear este pagaré y cómo es posible materializar dinero de la nada sin pasar por un banco convencional? En lugar de exigir que el nuevo comprador consiga una hipoteca de un banco tradicional para pagarle los $60.000 al contado, ¿Qué hace? el inversor decide actuar él mismo como si fuera el banco. El comprador acepta pagar esos $40.000 de diferencia poco a poco, con intereses, a lo largo de los años. O sea, se convierte en el prestamista. Eso es. Lo que se ha creado físicamente es un documento legal, un pagaré, donde otra persona se compromete a enviarle un cheque mensual. El inversor no puso ni un céntimo propio. Flipante. Dedicó apenas unas 5 horas a organizar los trámites legales y de repente, ¡pum!, de la nada, ha creado un activo en papel que vale $40.000 y que genera ingresos constantes. Es que es asombroso. Y según relata el autor, repitió este proceso varias veces en su tiempo libre hasta acumular $190.000 en activos. Todo sin dinero propio. Es asombroso al desglosarlo paso a paso. Se genera riqueza utilizando información, audacia y vacíos legales a favor, sin necesidad de sudar en una fábrica.
Sí, sí. Pero, claro, esto plantea una reflexión inevitable que cualquiera se haría en este punto. Si las matemáticas son tan claras y crear riqueza con este tipo de transacciones es técnica y legalmente posible, ¿por qué el 99% de la población jamás intentará algo así? Buena pregunta. ¿Por qué la inmensa mayoría prefieren abrazar el consejo supuestamente seguro de conformarse con guardar 100 míseros dólares al mes en una cuenta de ahorros que ni siquiera supera la inflación? Pues a ver, esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta a esa inmovilidad social nos devuelve al principio de nuestra conversación, al sistema educativo y al condicionamiento psicológico. Otra vez la escuela. Sí, desde la más tierna infancia, en la escuela se penaliza el error con un suspenso en rojo. Se enseña que equivocarse es sinónimo de fracaso y de vergüenza. Ya, el miedo a suspender. Como resultado, la mayoría de los adultos viven paralizados por el terror a equivocarse con su dinero. Para ejecutar operaciones como la de Phoenix, se requiere dominar lo que se definen como los 4 pilares de la inteligencia financiera. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Primero, la contabilidad, para saber leer los números. Segundo, las estrategias de inversión, para saber cómo hacer que el dinero rinda. Lógico. Tercero, la comprensión de las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Y cuarto, la ley, para proteger las operaciones. Y claro, la falta de cualquiera de esos pilares genera parálisis. De hecho, se hace una distinción muy aguda entre dos tipos de personas que entran al mundo financiero. Sí, Por un lado, están los que compran paquetes prearmados. Estos son la gran mayoría. Van a un asesor, compran un fondo de inversión indexado o un plan de pensiones estándar y, bueno, rezan para que el mercado suba, buscan seguridad delegando la responsabilidad. y por otro lado, están los verdaderos inversores. Los que se dedican a armar el rompecabezas. Estos últimos buscan activamente oportunidades donde los demás solo ven escombros y se encargan de ensamblar a las personas, el conocimiento y el capital necesarios para materializar la oportunidad. Pero para armar ese rompecabezas, hay que tener el coraje de salir de la especialización cómoda. Ahí duele, salir de la zona de confort. Ese apego a la comodidad y a la especialización excesiva puede ser una trampa trágica, especialmente para los profesionales brillantes. Hay una historia muy ilustrativa en los documentos sobre una periodista originaria de Singapur. Ah, sí, la escritora. Esta mujer poseía un talento literario innegable, redactaba maravillosamente bien, pero estaba, profundamente frustrada porque sus libros no se vendían y no lograba convertirse en una autora de éxito. El drama del artista. Exacto. Cuando buscó consejo y se le sugirió diplomáticamente que invirtiera su tiempo en tomar un curso intensivo de ventas y marketing para aprender a comercializar su obra, la reacción fue de ofensa profunda. Se sintió insultada en su orgullo profesional, ¿verdad? Totalmente indignada. Para ella, la venta era un arte menor, algo casi sucio comparado con la pureza de la escritura. Prefirió aferrarse a su identidad de escritora académica, antes que doblegar su ego y aprender la habilidad exacta que el mercado le estaba exigiendo para triunfar. Una lástima. Y esa es la metáfora final. Poseer un talento técnico excepcional, ya sea cocinando, escribiendo o programando, no sirve de mucho si carece del complemento vital de la inteligencia financiera y las habilidades de mercado. Hay que tener la humildad de aprender lo que nos resulta incómodo. Una lección dura pero indispensable, estoy seguro. La flexibilidad mental es tan importante como el conocimiento técnico. Quienes prosperan son aquellos capaces de combinar su experiencia profesional con la audacia de aprender sobre ventas, contabilidad y liderazgo, superando el estigma del fracaso. Bueno, menuda inmersión profunda hemos realizado hoy. Vamos a recapitular un poco el terreno conquistado. Hemos tocado un montón de palos hoy. Sí, hemos logrado deconstruir la famosa carrera de la rata, revelando cómo el miedo a la escasez y el deseo de consumo mantienen a la gente encadenada a una nómina mensual. Un bucle peligroso. Hemos desmantelado viejos mitos, redefiniendo el vocabulario financiero para entender de una vez por todas que un activo real es única y exclusivamente aquello que pone dinero fresco en el bolsillo, y que muchos de los supuestos logros sociales, como una hipoteca enorme, son pasivos disfrazados. Eso le habrá dolido a más de uno escucharlo. Seguramente. También hemos aprendido la vital importancia de separar la profesión diaria del verdadero negocio propio, que no es otra cosa que hacer crecer de forma constante esa columna de activos. El ejemplo de McDonald's, claro.
Y finalmente, hemos desvelado cómo la combinación de astucia legal, conocimientos de mercado y superación del miedo inculcado permite literalmente inventar dinero allí donde las masas solo perciben crisis y desolación. Ha sido un recorrido intenso que desafía muchísimas convenciones. Y antes de despedirnos, sería interesante dejar flotando en el aire un experimento mental, una prueba ácida para la reflexión personal. Me encantan estos experimentos. A ver. Imaginemos que un perfecto desconocido, un auditor externo así súper implacable, tomara de repente el extracto bancario del último mes de la vida de cualquiera de las personas que han seguido esta charla. Uf, qué tensión. Ese extraño no conoce sus nombres, no sabe los títulos universitarios que cuelgan en sus paredes ni los grandes sueños que albergan para el futuro. Solo tiene delante columnas de números, ingresos y gastos. Los números fríos y duros. Exacto. La pregunta crítica es, ¿qué historia objetiva y cruda contarían esos números? ¿Mostrarían la biografía silenciosa de alguien que, paso a paso, está construyendo su propia libertad adquiriendo activos que generan flujo de caja? O por el contrario. ¿O los números delatarían a un leal y exhausto soldado atrapado en la carrera de la rata, trabajando de sol a sol para pagar impuestos al gobierno, intereses al banco y enriquecer al empleador? Madre mía, es una pregunta que incomoda, pero sumamente necesaria. Porque los números, a diferencia de las excusas humanas, jamás mienten. Solo hay que tener la valentía de leer la historia real que están contando. Hay que atreverse a mirar. Durante años hemos confiado ciegamente en que la fórmula del trabajo duro y la buena educación era una radiografía perfecta hacia el éxito, como si fuera el diagnóstico claro de un médico. Sin embargo, al salir de la burbuja académica y chocar con el mundo real, resulta evidente que ese mapa del tesoro estaba incompleto y que la brújula señalaba en la dirección equivocada. Sí, nos dieron el mapa equivocado. Navegar con éxito por estas turbulentas aguas económicas exige el coraje de desaprender y reescribir las reglas del juego. Así que la próxima vez que resuene en el ambiente esa vieja frase de «consigue un empleo seguro», valdría la pena hacer una pausa, revisar en silencio el propio extracto bancario y responder con brutal honestidad a la pregunta más importante de todas. ¿Para quién se está trabajando realmente? Exacto. Ahí lo dejamos para que cada uno reflexione. Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.